Este día jueves, ya 2 de diciembre, vamos a hablar del tema Acuérdate de que fuiste siervo. Ya hemos considerado un tema similar a este en el libro de Deuteronomio en lecciones anteriores, en este trimestre, pero siempre es bueno recordar esto y lo vamos a aprender hoy, lo vamos a recordar, valga la redundancia ahí, hoy en esta lección para este día. Así que vamos a hacer una oración pidiendo la sabiduría de Dios. Nuestro Padre eterno, gracias porque tú nos recuerdas constantemente las lecciones que necesitamos aprender para cada día de nuestra vida, especialmente para prepararnos para el reino de los cielos. Ayúdanos a aprender esta lección de este día, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Pastor Dani Perla, nosotros nos encontramos con una declaración que es sorprendente. Allá, si no estoy mal, en el Evangelio de Juan, los judíos le dicen a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos. Una declaración que definitivamente es sorprendente cuando lo comparamos con Deuteronomio. Deuteronomio, y usted puede buscar estos textos, hay varios textos acá. Deuteronomio 5, verso 15, que habla en el contexto del sábado. Deuteronomio 6, 12, Deuteronomio 15, 15. Estoy dando las citas para que usted también pueda buscarlas y analizarlas. En Deuteronomio 6, 16, quiero decir, versos 3 y 12. Y Deuteronomio capítulo 24, versos 18 y 22. Se hace una constante mención, pastor. Acuérdate que fuiste siervo. Acuérdate que un día fuiste esclavo. ¿Qué importancia tiene que el pueblo de Israel recordara constantemente que habían sido rescatados, pastor? El llamado a recordar la liberación del Éxodo es el que más se repite en todo el Antiguo Testamento. Sí. Es lo que Dios siempre quiso que el pueblo de Israel tomar en cuenta, porque de ahí prácticamente es el nacimiento de la nación judía como nación. De ahí es que emergen ellos, y por eso Dios no quería que ellos olvidaran nunca, porque en ese acto de liberación de Egipto, ya lo hemos estudiado, al igual que con el pacto, ellos no tuvieron que hacer nada. Ellos solo tuvieron que obedecer a Dios, solo tuvieron que creer a Dios. Ellos no tuvieron que ejercer la fuerza, solo tuvieron que dejar que Dios los llevara a ellos. Incluso Dios usa a veces muchas figuras, como tomé sobre alas de águila, sí, porque es Él el que hizo esa liberación. Y Dios no quería que el pueblo olvidara, sino que más bien ellos tuvieran siempre presente de la forma como había obrado esa noche que ellos fueron liberados, que al final ellos tuvieron un rito que se llamaba la Pascua y que les iba a estar recordando constantemente su liberación. Pero en estos términos de acordarse, hay un versículo que me llamó la atención, hermano Gerson, porque Dios siempre quiso que el pueblo realmente recordara, y lo hace con un énfasis positivo y negativo en el mismo texto. Deuteronomio capítulo número 9 y el versículo 7. Y dice acá, Deuteronomio capítulo 9, verso 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Tremendo. Muy bien, ustedes pueden ver que lo dice, acuérdate, no olvides. Sí. Acuérdate, lo podemos ver positivamente. Así y es. no olvides es un llamado a reflexionar. En este caso, muy específicamente, les estaba hablando de lo que había sucedido cuando ellos en Horeb habían provocado a Dios. Las tablas fueron destruidas, donde estaban escritos los mandamientos. Luego Dios los perdona, vuelve a escribir lo que estaba en las primeras tablas. Así que Dios quería que eso pasara a la historia, pasara narrándose, contándose a las generaciones posteriores cómo Él había obrado, cómo Él los había perdonado. Así que creo que si Dios nos dice de esta manera, está muy interesado, porque el problema es que se nos olvida. Pero algo más, no solo es un olvidar y lo hemos mencionado en la semana, que
que yo digo, bueno, se me quedaron las llaves o se me quedó el teléfono, no, sino que yo puedo recordar, sí, Dios me salvó de Egipto, pero ya no tiene ningún significado, ya no tiene ninguna emoción en mi vida, como una persona que sí, yo me acuerdo cuando me casé, sí nos casamos en la playa y todo, pero ya no hay pasión, ya no hay realmente una memoria que evoque lindos recuerdos, que evoque algo más. Entonces, eso es lo que pasa, por eso Dios dice, acuérdate, no porque se nos olvida. Todo el mundo, usted va a la calle y le pregunta, ¿usted sabe que Jesús murió por usted? Sí, claro, todo el mundo sabe que Jesús murió por él o por ella, al menos en estos países occidentales, pero la pregunta es, eso cuando yo recuerdo que Jesús murió por mí en la cruz, ¿qué me trae? Me da una respuesta de gratitud, me ayuda para activarme a seguir a Dios, para amarlo, para obedecerle. A eso se refiere la Biblia cuando dice, acuérdate, tienes que reaccionar, tienes que hacer algo más que solamente ejercer la memoria. Y bueno, entonces esto que está diciendo, pastor, nos conecta con un pasaje, porque en la iglesia cristiana, en la que llamamos nosotros acá la iglesia primitiva, desde nuestra perspectiva del siglo XXI, los autores, especialmente Pablo, toman mucho el énfasis del Antiguo Testamento para aplicarlo ahora a nuestra experiencia como cristianos, pastor. Y me llama la atención este texto, que es el texto de Efesios. Efesios capítulo 2, un texto conocidísimo, en los versos 8 en adelante. Dice hasta el verso 13, pero dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un texto conocidísimo, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos, dice el apóstol Pablo, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo se relaciona este acordarse que dice Pablo con lo que Dios le pidió por medio de Moisés al pueblo de Israel? Al final, la liberación de Egipto para el pueblo de Israel llega a ser una gran ilustración de la liberación que Dios ha obrado en Cristo para nosotros del pecado. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque yo puedo leer la Biblia, yo le digo a alguien, lea Deuteronomio, entonces la persona viene y lee que sí, acuérdate que fuiste esclavo, pero dice, no, yo nunca he sido esclavo, y le pasa lo que usted mencionaba sí. de los judíos, que se le olvidó que como nación ellos habían pasado por momentos de esclavitud terribles a lo largo de la historia, y se nos puede, a nosotros también se nos puede dar ese mismo pensamiento que no, yo no he sido esclavo, pero entonces Pablo dice, sí, tú no estabas en Egipto, pero recuerda que estabas en el pecado. Y allí del pecado tú no hiciste nada para salvarte. Dios te buscó, Dios te salvó. Dios dio a su Hijo hace 2000 años, pues tú no sabías. Entonces te mandó un sermón, te mandó una campaña, te mandó un mensaje, una música, para que tú lo aceptaras a Él. Lo aceptaste a Él, saliste del pecado. Ahora tú debes caminar en una vida nueva. Y eso es lo que hace con nosotros los que estamos en el pacto ahora, el pacto escrito con sangre, el pacto de Cristo, porque así como allá en el Éxodo hubo sangre derramada de corderos que fueron puestos en los dinteles de la puerta, ahora para nosotros ya es la sangre de Jesucristo, pero que está en nuestros corazones por fe, que nos limpia de todo pecado, y por eso es que podemos ser salvos. Así que debemos recordar que nuestra liberación es liberación del pecado, de vicios, de hábitos. Es la liberación que Dios está obrando en nuestras vidas
para llevarnos a la salvación, a la vida eterna. Amén. Bueno, finalmente, pastor, aquí en la lección también tenemos un lindo consejo extraído del Deseado de todas las gentes, un libro maravilloso. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este consejo en nuestra vida de manera práctica? El consejo dice así: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu. Entonces, ¿cómo hacemos que este consejo llegue a ser algo práctico en nuestra vida diaria, pastor? Contemplando a Cristo, nos dice aquí, cada día, porque existe el peligro, nuevamente, como el pueblo de Israel lo olvidó. Ellos incluso podían recitarlo, de hecho hasta el día de hoy, ellos tienen una celebración para recordar la salida de Egipto, pero la pregunta es, ¿eso los hace a ellos amar a Dios más o seguir a Dios? Porque solo es un rito. Yo puedo recordar algo solamente como un ritual, pero en este caso, Elena de White nos dice, si contemplamos a Cristo, el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, entonces nuestros corazones lo van a amar más a Él, se van a enternecer, porque nuevamente es un recordar que despierte una respuesta, una emoción. Dice, se reavivará nuestro amor. No es solo que incluso yo lo he dicho, lo he experimentado también. A veces podemos hablar de la muerte de Cristo como algo tan natural, así como leemos ahora en los periódicos o escuchamos en la noticia, murieron tantas personas, pero ¿quién se aflige? ¿Quién se asusta? A menos que sea, ¿verdad?, un familiar, claro, un vecino, un conocido. Ahí sí, nos pasó con esto del COVID, todo se miraba desde China tan lejos, pero luego fue llegando más cerca, hasta que finalmente tocó familia, tocó amigos, hermanos, miembros de la iglesia. Ahora sí hay preocupación. Ahora, es lo mismo con el sacrificio de Cristo. Yo puedo hablar aquí tan fríamente, sí, Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, pero cuando yo lo contemple a Él, Zacarías tiene un pasaje bien interesante que dice, mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por la muerte de un primogénito. O sea, cuando lo contemplemos a Él como debemos hacerlo y lo recordemos el sacrificio de Él como debemos hacerlo, no vamos a poder quedar estáticos. Eso nos va a llevar y no solo a llorar, pobrecito, Jesús murió por mí, sino que nos va a llevar a aborrecer el pecado, que fue el que causó la muerte del Hijo de Dios. Cuando eso sucede en nuestra vida, entonces estamos recordando como deberíamos. Amén. Entonces hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a recordar como debemos recordar, a fin de aborrecer aquello que le ha causado tanto daño a Jesús en la cruz y también a nosotros, porque a veces también olvidamos cuánto daño nos ha causado el pecado, pero necesitamos recordar que Jesús es nuestra garantía de salvación y en Él tenemos seguridad. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la liberación que has obrado en cada uno de nosotros, la liberación del pecado, la liberación de vicios, de malos hábitos, de la vida antigua, y no solamente de actos que nosotros ejercíamos, sino de la condenación de la muerte eterna. Gracias por Jesús. Te pido que esta historia de la muerte de Jesús en la cruz pueda provocar en nosotros más amor, más compromiso, más entrega a esta causa que Él ha establecido. Y te pido, Señor, que nos ayude también para obedecerle más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.